Buenos días y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta presentación. Pretendo que mi tarea hoy aquí sea breve, presentar a quienes me acompañan, aunque tarea difícil, habida cuenta de quiénes son mis dos acompañantes de la mañana. Manuel Francisco Reina, el autor de la obra que hoy presentamos, y al ilustrísimo señor Antonio Hernández, recién nombrado, recién galardonado con la Medalla de Andalucía por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, decirles que desde la oficina de la Junta de Andalucía en Madrid, que está adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, una de nuestras tareas principales consiste en contribuir a la promoción y difusión de la cultura de Andalucía en la capital de España. Desde la Administración andaluza pretendemos poner en valor la creatividad de la literatura andaluza, así como contribuir al conocimiento y a la dinamización de la industria cultural de Andalucía en la capital de España. Y en este estado de cosas me complace abrirle las puertas nuevamente a Manuel Francisco Reina, a esta delegación, para que presente aquí su última obra, La paternidad de Dan Bader, poemario que esta tarde presentaremos al público en general en la sala del Ateneo de Madrid. Y ya quiero aprovechar la ocasión para agradecer también a la Casa de Andalucía de Úbeda y a su presidente, a Juan José Almagro, su siempre colaboración con nuestra oficina y, cómo no, con la cultura de Andalucía. Y bueno, y como les decía, digo nuevamente porque ya en 2013 organizábamos en esta oficina una mesa redonda, Lorca, Literatura y Pasiones, para presentar el libro ganador del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza 2013. De este poemario que hoy presentamos, diría en su día Félix Grande, Premio Nacional de las Letras y uno de los primeros conocedores de este trabajo, que este es un libro sanador, único en su especie, un libro que va más allá, poética y antropológicamente hablando, del conflicto mítico de Edipo, un poemario que es cosmogonía de un poeta, pues en sus versos se pone el dolor de la infancia a trabajar en favor de la vida. Un libro que se articula con coraje, sufrimiento y esperanza en ese territorio de la inocencia y el terror que es la palabra y la memoria de un poeta verdadero. Hoy me acompañan, como les decía, David Cabrera, de Ediciones La Palma, que es la editorial que ha publicado el libro. Por supuesto me acompaña, como ya les decía, el ilustrísimo señor Antonio Hernández, al que ahora le pasaré la palabra, y el autor de la obra, Manuel Francisco Reina. Sin más ya, que hablen los que hacen mejor uso de la palabra seguramente que esta delegada que le habla. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, querida delegada, por ese tratamiento que en efecto merezco, porque voy a decir lo contrario. Me da paso después de haber citado a un gran poeta y a un gran extremeño, Félix Grande, al que en absoluto le hubiera dolido y al que por supuesto le hubiera gustado ser andaluz. De hecho, él se sentía mitad extremeño, en parte manchego, donde vivió, y desde luego andaluz, porque era un gran aficionado y un gran maestro del cante flamenco. Por tanto, podríamos recordar a Quevedo y decir lo que él decía, el que vivió en La Mancha. Vienen los andaluces terribles de valiente, vienen los extremeños cerrados de barba y de mollera. Bueno, Félix no tenía barba ni era cerrado de mollera, pero sí tenía un gran talento y una gran capacidad de análisis y de síntesis, como acaba de demostrar la delegada, leyendo un fragmento relacionado con o definiendo la poesía de Manuel Francisco Reina, que en efecto tiene bastante más cosas, porque él escribe en carne viva y tiene el don de la emoción. Es una manera de trascenderse para hacer que su poesía viva en las personas que han tenido el mismo tipo de experiencia sin darse cuenta, porque la poesía es lo irreal, es lo que está afuera y hace falta traerlo a la presencia para que todos la entendamos perfectamente y revivamos nuestras experiencias no del todo connotadas. Tiene el don de la emoción, pero además tiene otro don que es muy importante, que en este libro
actúa de una manera esencial. La ternura que conduce al don del perdón, al mismo tiempo de la compasión, de la piedad y del entendimiento de ciertas actitudes de ciertas personas que no se portan como debieran. El complejo de Edipo surge con una variante bastante, diría yo, trascendente, que es impregnar de esta ternura todo lo que dice. Tiene un precedente lejano, pero no en España, en la Francia del 18. En el París del 18 había 4 señores que formaban, pues bueno, exactamente un grupo importantísimo que marcaba la moda, pero una especie de moda eterna. Boileau, don Nicolas Boileau, un crítico francés estupendo, decía que Quinault, que era un autor teatral, tenía ese don también de la ternura, porque sus personajes eran capaces de decir lo más terrible: te odio, con ternura, y que todo el mundo viera esa mezcla, esa síntesis de los extremos. Por eso también entre el amor y todo lo contrario, el odio, hay una finísima tela. Había un poeta, no todos los extremeños son iguales que el presidente de Extremadura, un gran poeta extremeño que decía, Luis Rosales lo repetía mucho: cerca está de grosero el venturoso. En fin, la ternura resplandeciente pues ocupa el lugar de las sombras y pervive en los tesoros de la niñez en Manolo. Como Manuel, que aumenta su emoción en carta a la princesa Lea, a su hermana, en un poema que también encumbra a quien lo lee. Creo que todo este libro encumbra a quien lo lee, nos hace ser mejores, nos hace ser más hermosos, le añade a la realidad sórdida cotidiana un impulso, un empujón de belleza para que esa realidad sórdida sea más hermosa y nos haga a todos también más hermosos. Yo creo que es un libro magnífico, un libro descarnado, un libro confesional, un libro del yo al nosotros. Eso quiere decir que el que lo lee lo implica inmediatamente en su discurso y, en suma, un libro excepcional. Muchas gracias, Antonio. Manuel. Bueno, pues me quedo sin palabras y no es muy habitual, pero muchísimas gracias, querida delegada del Gobierno, querida Candela. Muchísimas gracias, excelentísimo e ilustrísimo señor don Antonio Hernández, querido Antonio, amigo mío, hermano mayor, familia. La razón por la que estemos aquí no es casual, presentando este libro, La paternidad de Darth Vader. Primero, yo que he vivido casi 15, 16 años en Madrid y que sigo viviendo entre Madrid y Málaga ahora, siempre he hecho patria de Andalucía, con lo cual me parece que estemos en la casa donde se representa Andalucía, en la delegación de Gobierno de la Junta, es importante, y yo creo que es importante además que desde Presidencia se potencien este tipo de actos. Y después no es casual que Antonio, que ha sido el embajador de todos los andaluces en Madrid, pero también por todo el mundo, me abriera las puertas de su casa hace muchos años, gracias a la amistad de Fernando Quiñones, de Rafael Alberti y de algunos amigos que ya le pusieron en antecedentes: oye, que vaya un gallito de pelea alborotado por allí por los madriles, hazle un poquillo de caso, que no es mal chico y que dice que escribe unos versos. Y Antonio me abrió la puerta de su casa, fue de mi primera familia aquí en Madrid, junto con Félix Grande y con Paca Aguirre. Y este libro lleva guardado casi 15 años, pensé que menos, pero lleva guardado 15 años. Y las pocas personas que lo han leído fueron Pilar Paz Pasamar, Félix Grande y Antonio Hernández. Ellos fueron los que me hicieron tomar conciencia de hasta qué punto era importante para mí este libro, a pesar de que he tardado mucho en decidirme a publicarlo, porque quizás es el libro más difícil que yo haya escrito, en tanto en cuanto es el que más me desnuda, y porque lo que se cuenta en él es algo de lo que quizás no se ha hablado. Poética y literariamente se ha hablado mucho de la infancia, es verdad, es un tema recurrente
y la mayoría de los escritores hablan de la infancia y de su infancia, pero yo creo que el trasunto de la violencia contra la infancia no se habla demasiado. Quizá por esa razón, cuando tanto Antonio como Pilar Paz y Félix Grande leyeron este libro, fue Félix, por eso va sus palabras, sus generosísimas palabras también en la contraportada, quien cuando lo leyó me dijo: tú no sabes el bien que este libro le puede hacer a quien lo lea, me dijo Félix. Y él, que no era muy amigo de prólogos, ni de contraportadas, ni de ese tipo de cosas, sentado en el sofá de su casa, me dijo: si te decides a publicarlo, yo espero que lo publiques, toma estas notas que yo he tomado de tu libro y utilízalas si quieres. Hace un año ahora que nos falta Félix, y unos meses después de perder a Félix, con David Cabrera y con mi editor de Ediciones La Palma y con algunos amigos estuvimos hablando de la posibilidad de editar un libro y pensé que era el momento de publicar este libro. Ha salido así y efectivamente yo creo que, al margen de partir de una vivencia biográfica, autobiográfica muy dura, lo que se cuenta aquí trasciende en ciertos aspectos, como bien ha dicho con tanta generosidad Antonio Hernández, porque la palabra desde muy niño para mí fue una muleta, fue un burladero con el que sobreponerme a determinadas vivencias, ¿no?, que de otra manera pueden lisiarnos, pueden dejarnos heridos para siempre, ¿no? Evidentemente aquí hay momentos en los que se habla o se canta por las heridas, eso es inevitable, pero creo que a mí la palabra, la poesía, me ayudó de tal manera que fue la que consiguió que la ternura fuera el cauterio a determinada vivencia, ¿no? Es curioso porque muchas de las personas que no conocen esta cuestión autobiográfica mía, cuando han leído el libro no se hubiesen imaginado que yo hubiese pasado por esta vivencia, y es que, como dice Félix en la contraportada, al dolor hay que ponerlo a trabajar siempre al servicio de la vida, ¿no? Yo creo que no podemos permitir que el dolor nos pudra, sino que nos convierta en mejores personas, en personas más empáticas, y que seamos capaces siempre de ponernos en el lugar de los otros, ¿no? Pero insisto, la literatura es sanadora, la palabra es sanadora. A mí me ha servido, a mí ha sido el asidero a la cordura en una vivencia bastante terrible. Yo te agradezco, Antonio, esa referencia que tú has tomado. Fíjate que hay una referencia en este libro en el que también está, además de la cuestión literaria y poética, la cuestión cinematográfica, ¿no? El referente de esta trilogía de la Guerra de las Galaxias, de Darth Vader. Porque claro, en la configuración de un niño que no entiende muy bien qué está pasando, además de la literatura, en mi caso fue determinante el tema del cine. Yo era un niño nacido en los 70, a principios de los 70, que vivió en primera persona esa explosión que fue la trilogía de las Guerras de las Galaxias, y en el que el villano resultaba ser el padre del héroe. Eso está estudiado literariamente, se llama Problemas de Anagnórisis, es una de las partes del libro, que significan los problemas del origen. Está en toda la tradición trágica griega, son muchos los héroes que no conocen cuál es su origen y tienen que someterse a una serie de pruebas, como el propio Hércules, o como Jasón, o como Perseo, para ganarse la gloria merecida y el conocimiento de su origen, ¿no? Hay un antecedente, y fíjate que yo, que soy muy amigo de las citas, no he puesto una cita de nuestro querido Rafael Alberti, que introduce a principios del siglo XX esta mezcla de la literatura y del cine. En Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, con ese homenaje maravilloso al cine mudo negro, sobre todo a Buster Keaton, ¿no? Es curioso porque lo he pensado a posteriori y quiero traer, puesto que fue Rafael Alberti quien dijo que Antonio Hernández era su sobrino predilecto, y yo tuve la suerte, además de conocer a Rafael, no tanto como a Antonio, pero sí tener amistad con él, y he pensado que era justo también traer a Rafael Alberti hablando de andaluces universales a este homenaje. Son muchas cosas las que podríamos contar, pero vamos a reservarlo para esta tarde, para la presentación en el Ateneo. Gracias también a la Casa de Úbeda por acogernos una vez más, y si os parece yo voy a terminar
con un poema breve en las 3 partes del libro. Para eso soy muy griego, soy muy aristotélico, y divido casi todos mis libros en 3 partes, como marcaba la perspectiva de Aristóteles. En cada parte hay un poema que se llama primera aproximación al odio, segunda aproximación al odio, tercera aproximación al odio. Porque es otro tabú, incluso en la poesía, el tema del odio, que a veces es una fuerza motriz absolutamente necesaria para sobrevivir. Pero yo creo que, como bien dice Antonio, está tratado con ternura, ¿no? Con dureza y con ternura al mismo tiempo. Entonces voy a leer esta segunda aproximación al odio. Te odié porque necesitaba fuerzas para seguir enfrentándote, porque sacaba mi fuego para seguir con vida de la brea roja de aquel crudo sentimiento, que nacía de las tripas, de la hondura de la tierra ya muerta. Te odié porque era necesario odiarte, porque sólo con odio rompía con la culpa del valle de lágrimas secular y católico que nos hacía reos de pecados absurdos. Te odié porque tú te empeñases en que fuese el odio el único vínculo de amor entre nosotros. Muchísimas gracias.